Muy buenas tardes. A nuestro grupo le ha tocado presentar lo que es la computadora, que está integrada por los siguientes: Slater Bonilla, Ignacio Cefla, Alexander Chacha, Ronnie Áviles, Leslie Sánchez y Freddy Bravo. Primeramente, ¿qué es la computadora? La computadora es un dispositivo electrónico utilizado para procesar información y obtener resultados, capaz de ejecutar cálculos y tomar decisiones a velocidades millones o cientos de millones, más rápidas que pueden hacer los seres humanos. En el sentido más simple, una computadora es un dispositivo para realizar cálculos o computar. En términos de sistema de computadora o simplemente computadora, se le utiliza para enfatizar que en realidad son dos partes distintas, lo que es el hardware y el software. El hardware es la computadora en sí misma y el software es el conjunto de programas que indican a la computadora las tareas que se debe realizar. Los datos y la información se pueden introducir en la computadora por una entrada y a continuación se procesan para producir una salida. El origen de las computadoras. La primera computadora digital que reseña la historia de la informática se puede considerar fue diseñado a finales de la década de los 30 por el Dr. John Atanasoff y el estudiante de posgrado Clifford Berry en la Universidad de Iowa. Diseñaron la computadora para realizar cálculos matemáticos en física nuclear. Sin embargo, la primera computadora electrónica digital de aplicaciones, ENIAC, se terminó en 1946 en la Universidad de Pennsylvania. Fue financiado por el Ejército de Estados Unidos. El ENIAC pesaba 30 toneladas y ocupaba un espacio de 30 por 50 pies. Se utilizaba esencialmente para predicciones de tiempo, cálculos de tablas balísticas, cálculos de energía atómica. En el mismo año de 1946, el Dr. John Bell Newman de Princeton University propuso el concepto de computadora con programa almacenado, que consistía en un programa cuyas instrucciones se almacenaban en la memoria de la computadora. Von Neumann descubrió que era posible que los programas se almacenaban en la memoria de la computadora y que se podrían cambiar más fácilmente de las complejas conexiones de cables y fijaciones de interruptores de ENIAC. Estas computadoras primitivas utilizaban tubos vacíos como potentes electrónicos básicos. No solo eran muy voluminosos, sino lentos y difíciles de manipular a la par que requerían usos y cuidados especiales. En la década de los 70, los fabricantes de Altair suelen considerarse la primera microcomputadora de la historia y Apple fabricaron la primera microcomputadora de la historia. En la década de los 70, los fabricantes Altair y Apple fabricaron la primera microcomputadora de la historia, con el que aprendieron a programar y a jugar con videojuegos. Muchos de los grandes ingenieros, catedráticos, etc. de esta década eran computadoras que en aquella época no eran aceptadas por la comunidad profesional, las empresas y las industrias. El 12 de agosto de 1981, IBM presentó en Nueva York y en otras ciudades norteamericanas la primera computadora de escritorio de la historia, denominada por su inventor IBM PC, cuyo software fundamentalmente se desarrollado fue por una joven compañía conocida como Microsoft. La clasificación de las computadoras. Las computadoras modernas se pueden clasificar en computadoras personales, servidores, estaciones de trabajo, minicomputadoras, grandes computadoras y supercomputadoras. Las computadoras personales son las más populares y abarcan desde computadoras portátiles hasta computadoras de escritorios que suelen utilizar como herramientas en los puestos de trabajo, en oficinas, laboratorios de enseñanza e investigación, empresas, etc. Los servidores son computadoras personales, profesionales y de gran potencia que se utilizan para gestionar y administrar las redes internas de las empresas o departamentos y muy especialmente para administrar sitios web de Internet. Las estaciones de trabajo
Son computadoras de escritorio muy potentes, destinados a los usuarios, pero con capacidad matemáticas y gráficas superiores a un PC y que pueden realizar tareas más complicadas que un PC en la misma o menor cantidad de tiempo. Las minicomputadoras, hoy en día muchas veces confundidas con los servidores, son computadoras de rango medio que se utilizan en centros de investigación, departamentos científicos, fábricas, etc., y que poseen una gran capacidad de proceso numérico y tratamiento de gráficos, fundamentalmente, aunque también son muy utilizadas en el mundo de la gestión. Las grandes computadoras, o mainframes, son máquinas de gran potencia de proceso y extremadamente rápidas, y además disponen de una gran capacidad de almacenamiento masivo. Son las grandes computadoras de los bancos, universidades, industrias, etc. Las supercomputadoras son las más potentes y sofisticadas que existen en la actualidad. Se utilizan para tareas que requieren cálculos complejos y extremadamente rápidos. Estas computadoras utilizan numerosos procesadores en paralelo y tradicionalmente se han utilizado y utilizan para fines científicos y militares. Muchas gracias